La madrugada caía como un manto denso sobre la Ciudad de México. Afuera, la lluvia golpeaba con furia las ventanas del Hospital General de Balbuena y los relámpagos cortaban la oscuridad como cuchillas de luz. Adentro, el aire olía a desinfectante, café recalentado y cansancio acumulado. El reloj marcaba las 3:46 a.m. y el doctor Esteban Ramírez, con ojeras profundas y bata arrugada, se quitaba los guantes tras atender un caso más de intoxicación. «Ya van 4 esta noche», murmuró mientras se pasaba una mano por el rostro. Ciudad de excesos, ciudad de emergencias. Llevaba 15 horas en pie. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente seguía alerta. En urgencias, el descanso era un lujo que rara vez se concedía. Una ambulancia chirrió al frenar en la entrada. 2 paramédicos entraron corriendo, empapados por la lluvia, empujando una camilla con un hombre cubierto de sangre. No tenía identificación. Sus ropas estaban desgarradas y cubiertas de lodo, como si hubiera salido de una pelea o de una caída brutal. Pero había algo extraño. No mostraba signos de dolor. «¿Qué pasó?», preguntó Esteban corriendo hacia ellos. «Lo encontramos en un callejón cerca del Metro Jamaica». No responde, pero sus signos vitales están estables. Tiene múltiples heridas punzocortantes, pero no sangra como debería. Esteban miró al paciente. Tenía unos 40 años. Piel morena clara, barba descuidada, ojos cerrados pero serenos. Una expresión casi en paz. «Llévenlo a trauma», ordenó Esteban. «Yo me encargo». Mientras lo trasladaban, Esteban notó algo peculiar. Una pequeña cruz de madera colgaba de su cuello, manchada de sangre. Al tocarla para retirarla antes del escaneo, el hombre abrió los ojos. «Tú ya sabes quién soy», dijo con una voz baja, pausada y profundamente familiar. Esteban se quedó congelado. Su pulso se aceleró. Lo conocía. ¿Dónde había escuchado esa voz antes? «¿Qué dijiste?», preguntó inclinándose. Pero el hombre ya había cerrado los ojos otra vez. Su respiración era lenta, rítmica, como si hubiera caído en un sueño profundo. Un escalofrío recorrió la espalda de Esteban. El monitor cardíaco marcaba un ritmo normal, aunque sus heridas no lo eran. Las punzadas en el abdomen parecían recientes, pero no sangraban como era esperado. No había hemorragia interna, no había colapso. Médicamente, era imposible. «Esto no tiene sentido», susurró. Una enfermera, Clara, lo miró con ceño fruncido. «¿Doctor? ¿Todo bien?» «No», respondió en voz baja, sin apartar la vista del paciente. «Nada está bien. Esa noche, el hospital seguía funcionando con su caos habitual. Gritos de pacientes, pasos apurados, teléfonos sonando. Pero para Esteban, todo se volvió un murmullo lejano. Solo escuchaba esa frase, resonando en su cabeza una y otra vez. «Tú ya sabes quién soy». ¿Era un paciente psiquiátrico? ¿Un indigente? ¿Un fanático religioso? Algo dentro de él, sin embargo, decía que no era ninguna de esas cosas. Decidió quedarse cerca. Mientras el resto del equipo realizaba la revisión inicial, Esteban no se movió de la cabecera. Observaba cada respiración, cada leve movimiento del pecho. Algo en la presencia de ese hombre le generaba una inquietud diferente. No era miedo, era algo más profundo. Algo que no había sentido desde niño. Recordó por un instante las veladoras que su abuela encendía cada noche. Recordó el olor del copal en las iglesias de Iztacalco, las procesiones en Semana Santa, los rezos al pie de la cama. Cosas que había dejado atrás, cosas que ya no formaban parte de su vida. Hasta ahora, el hombre seguía dormido. Pero Esteban sentía que lo observaba, incluso con los ojos cerrados. Si tú también quieres saber quién es este misterioso paciente y qué cambiará en la vida del doctor Esteban, suscríbete al canal ahora mismo para no perder los próximos capítulos. Esta historia apenas comienza. Y aunque esa noche parecía una más, el destino de Esteban, del paciente, y quizá de muchos más, acababa de dar un giro irreversible. Esteban Ramírez había nacido en Iztacalco,
en una de esas casas de lámina y cemento que se calientan como horno en verano y hielan los huesos en invierno. Creció entre las calles empedradas, los gritos de los tamaleros al amanecer y el zumbido constante del tráfico. Su madre, empleada doméstica, lo dejó a cargo de su abuela cuando tenía 5 años. Fue esa mujer, doña Magdalena, quien sembró en él las primeras semillas de compasión. «Tú no viniste a este mundo a ver sufrir a los demás», le decía mientras le curaba raspaduras con miel y hojas de árnica. «Viniste a sanar». Doña Magdalena era devota de la Virgen de Guadalupe. Rezaba todas las noches con una fe que a Esteban, con el tiempo, le pareció ingenua. Pero de niño, esas oraciones lo hacían sentir protegido, como si existiera algo más allá del caos. Estudió con becas, siempre destacando. A los 14 años ya sabía que quería ser médico. No por prestigio ni dinero, sino por un impulso visceral de entender el dolor humano. Su primer contacto real con la medicina fue cuando su hermana menor enfermó de dengue hemorrágico. Tenía solo 9 años. La llevaron a una clínica saturada y sin recursos. No la atendieron a tiempo. Murió en una camilla oxidada, sin que nadie pudiera hacer nada. Esteban tenía 17. Desde entonces algo se quebró. Su fe se extinguió como una vela en el viento. Juró que nunca confiaría en rezos ni en milagros, solo en su cerebro, en sus manos, en la ciencia. Ahora, con 32 años, era uno de los médicos más respetados del hospital, pero también uno de los más solitarios. Sus colegas lo admiraban por su eficacia, aunque murmuraban sobre su carácter reservado, casi hermético. No hablaba de su vida personal, evitaba fiestas, no tenía pareja. Su vida giraba en torno a la guardia, los pacientes y los cafés de máquina. Aquel amanecer, sin embargo, la rutina se había fracturado. Desde que escuchó aquella frase, «Tú ya sabes quién soy», una especie de inquietud lo perseguía. Lo había oído muchas veces, sí, pero no en voz humana. Esa frase resonaba en sus recuerdos, en una zona antigua de su alma. Era como si alguien hubiera despertado un eco dormido. Intentó racionalizarlo. Podía ser un efecto del cansancio, una ilusión auditiva, una coincidencia. Pero la forma en que lo dijo, con esa seguridad, con esa mirada tranquila. Mientras repasaba el expediente clínico del paciente no identificado, se dio cuenta de que su pulso se aceleraba sin motivo. Era absurdo. Había atendido a víctimas de balaceras, quemaduras de 3er grado, partos en el estacionamiento. Nada lo desestabilizaba. ¿Por qué ahora? «¿Estás bien, Doc?», preguntó Clara, la enfermera que llevaba años trabajando a su lado. «Sí, creo que sí». «¿Seguro? Estás pálido, más que de costumbre». Esteban esbozó una sonrisa forzada. «Solo necesito dormir un poco», pero sabía que no dormiría. No podía. El rostro de ese hombre, su tono de voz, su serenidad en medio del dolor, todo eso se había incrustado como una astilla bajo la piel. Decidió volver a la sala de observación. Quería comprobar por sí mismo si el paciente seguía estable. Al acercarse, notó que alguien había dejado una veladora encendida a los pies de la camilla. Era de las que se venden en los tianguis, con la imagen de San Judas Tadeo, y junto a ella, un pequeño papel doblado. Lo abrió con cautela. Decía, en letra temblorosa, «Él no vino a ser salvado, vino a salvar». La mano de Esteban tembló levemente. Miró alrededor. Nadie había visto quién lo dejó. El paciente seguía dormido, pero su rostro parecía sonreír, como si supiera que lo estaban observando. El doctor guardó el papel en el bolsillo sin saber por qué, y por primera vez en años sintió que había algo en el aire que la medicina no podía explicar. Las horas pasaban lentas, como si el tiempo en el hospital se hubiera suspendido alrededor de aquel hombre. Esteban no se había separado de su expediente, revisándolo una y otra vez. No había nada, ni nombre, ni CURP, ni antecedentes médicos, ni registros en la base de datos nacional. Era como si hubiese aparecido de la nada. «¿Y si se llama Juan Pérez?», bromeó un residente.
como los fantasmas que nunca aparecen en el censo. Esteban no respondió. Lo miró con severidad. No estaba de humor para sarcasmos. El paciente permanecía estable, pero no hablaba. Tampoco dormía profundamente. Su respiración era tan serena, tan controlada, que daba la impresión de que meditaba en un silencio sagrado. Clara se acercó con una toalla húmeda y le limpió el rostro. Él no reaccionó, pero una lágrima descendió por su mejilla. —¿Ves eso, Doc? —susurró Clara. Está llorando. ¿Por qué lloraría alguien inconsciente? Quizá por lo que sabe, y no puede decir. Esteban le lanzó una mirada fugaz. Clara siempre había sido sensible, medio supersticiosa, pero nunca le había dado importancia. Esa vez, sin embargo, su comentario le caló más de lo que esperaba. Durante la ronda de las 8, los médicos discutieron el caso. Un traumatólogo insistía en que debía haber hemorragia interna. Las heridas eran demasiado profundas, pero los escaneos mostraban tejidos limpios, vasos ilesos. Era como si su cuerpo se negara a morir. «Hay algo raro aquí, Ramírez», dijo el jefe de guardia. «¿Estás seguro de que los paramédicos no manipularon la escena?» «Los vi. Llegaron con él empapados, directo del callejón. No hubo tiempo para nada más. Entonces esto no tiene explicación». Esteban no dijo nada. La frase «esto no tiene explicación» era peligrosa en su mundo. Un médico que usara esas palabras corría el riesgo de ser tachado de inestable, de fantasioso. Pero en su interior ya no podía negarlo. Algo ocurría con ese hombre, algo que escapaba a cualquier lógica médica. Mientras observaba las radiografías, notó otro detalle que lo dejó helado. Una de las heridas, ubicada cerca del costado derecho, tenía la forma exacta de una lanza. No un cuchillo, no un arma común, una punta alargada, profunda, como si lo hubieran atravesado con algo ceremonial. La herida debía haber perforado el pulmón, pero estaba cerrado, funcionando con normalidad. «No puede ser», murmuró. «¿Qué pasa?», se preguntó Clara, asomándose. «Nada, o todo». Esa noche los demás lo empezaron a llamar el sin nombre, un apodo que se fue colando entre los pasillos como una broma privada. Algunos lo decían riendo, otros con una mezcla de respeto y miedo, pero Esteban no lo veía como un apodo, lo sentía como una advertencia. Una joven residente, Marisol, se atrevió a tocarle la mano durante una revisión. Al instante, se llevó la suya al pecho, como si algo la hubiese sacudido por dentro. «¿Qué fue eso?», preguntó sin aliento. «¿Qué sentiste?». «Paz», dijo sorprendida. «Pero no como cuando respiras hondo. Paz de verdad, como si alguien me perdonara». Esteban la observó sin decir palabra. En otro momento, habría descartado todo eso como sugestión. Pero cada gesto, cada signo, iba sumando a una certeza silenciosa que crecía en su pecho. Ese hombre no era como los demás. Esa noche volvió a revisar la nota que había encontrado junto a la veladora. Él no vino a ser salvado, vino a salvar. No sabía quién la había escrito, ni por qué lo habían dejado allí, en ese hospital, en su turno. Pero empezaba a sospechar que nada de eso era casualidad, y aunque aún no podía nombrarlo, su intuición médica, esa que rara vez fallaba, le decía que el verdadero diagnóstico estaba lejos de ser físico, porque hay heridas que no sangran, y hay pacientes que no vienen a ser curados, sino a curar. El ambiente del hospital comenzó a cambiar de forma casi imperceptible. Al principio fue algo sutil, un silencio inusual en los pasillos, como si las paredes contuvieran la respiración. Luego, pequeñas cosas. Una paciente con artritis reumatoide, que llevaba semanas sin poder mover las manos, se levantó por la mañana y pidió un lápiz para dibujar. «No me duele», le dijo al interno con una sonrisa que no se veía en ese rostro desde hacía años. Cuando le preguntaron qué había pasado, respondió con naturalidad: «Soñé con un hombre que me tocaba la mano y me decía que todo estaría bien. Era moreno, con barba, y vestía blanco». Esteban escuchó el reporte con el ceño fruncido. «Coincidencias»,
pensó. Pero el dibujo que la mujer hizo esa misma tarde era un retrato sorprendentemente exacto del paciente sin nombre. Otra enfermera, Beatriz, que padecía migrañas crónicas, notó que desde que entró en la sala donde él reposaba, no había sentido más dolor. Fue como si mi cabeza se despejara, comentó mientras servía café, como si me hubieran quitado un velo. En la sala de observación el hombre seguía en calma. Sus heridas, que habían dejado perplejo a todo el personal médico, ya mostraban signos de regeneración poco comunes, sin medicamentos fuertes, sin intervenciones quirúrgicas. La piel comenzaba a cerrarse como si hubiera sido suturada con tiempo, pero nadie lo había tocado. Esteban ordenó nuevas tomografías con la excusa de verificar el progreso. La verdad era otra, quería respuestas. Los resultados lo dejaron en silencio por largos minutos. Los tejidos dañados ya no lo estaban. No había cicatrices, no había coágulos. Era como si su cuerpo retrocediera el daño por cuenta propia. «Esto no es posible», le dijo al radiólogo. «Pues ahí está, doctor. No me pagas por mentir». Esa noche Esteban decidió quedarse más allá de su turno. No podía desprenderse de la necesidad de entender. Llevó una libreta y comenzó a escribir todo lo que ocurría con aquel hombre. Fecha de ingreso, evolución de heridas, reacciones del personal, declaraciones espontáneas. Era como una bitácora médica, pero también un diario de lo inexplicable. A las 3 de la mañana, mientras revisaba sus apuntes, lo escuchó murmurar. Se levantó de golpe, cruzó la sala y se quedó junto a la camilla. El paciente no hablaba como alguien delirando. Sus palabras eran nítidas, aunque suaves, como si hablara con alguien que no estaba allí. «Perdónalos. No saben lo que cargan». «¿A quién le hablas?», susurró Esteban, más para sí mismo que esperando respuesta. El hombre no abrió los ojos, pero su rostro se relajó. En sus labios se dibujó una sonrisa leve, como si su alma reconociera una presencia invisible. A la mañana siguiente, la noticia se esparció como pólvora. Otro paciente, un anciano que llevaba en coma 2 semanas, había despertado tras una enfermera cambiarle de cama, justo al lado del sin nombre. «Le tomó la mano sin querer», comentó Clara, visiblemente impresionada. «Fue solo un segundo, doctor, se lo juro». Esteban fue a comprobarlo. El anciano estaba despierto, orientado, con lágrimas en los ojos. «Me habló», dijo con voz rasposa. «Me dijo que aún no era mi tiempo». El médico ya no podía seguir negando lo evidente. Había un patrón, una presencia, algo que trascendía toda lógica clínica. Pero lo que más lo inquietaba no era eso. Era la certeza que se formaba en su pecho, lentamente, como el sol al despuntar entre los edificios de la ciudad. Ese hombre tenía un propósito, y él, sin entender por qué, formaba parte de él. Esteban caminaba por el pasillo del hospital, como si cada paso lo llevara de regreso a un lugar al que no quería volver. En su mente, las imágenes no pedían permiso. Su hermana Jimena, con la frente empapada en sudor, tendida en la camilla de una clínica pública. Tenía 9 años, los labios morados, la mirada perdida. La fiebre le había consumido el cuerpo en cuestión de días. Él tenía 17, una mochila escolar aún colgada del hombro, cuando corrió detrás de la ambulancia. En la sala de espera su madre gritaba. Los médicos decían que no había camas, que el personal estaba saturado, que debía esperar. «Se está muriendo», les gritó Esteban con el puño apretado. «Necesita ayuda ya». Pero nadie la ayudó. Jimena murió a las 3:20 de la tarde, un martes cualquiera. Desde entonces Esteban nunca volvió a pisar una iglesia, nunca volvió a rezar, nunca perdonó. Ahora, frente al paciente sin nombre, esa herida antigua se abría otra vez. ¿Por qué alguien como él estaba vivo, estable, tranquilo, mientras otros, como su hermana, morían sin siquiera una oportunidad? Clara notó su expresión. «¿Qué te pasa?» «No entiendo por qué me afecta tanto este hombre», respondió sin mirarla. «Porque no se trata de él. Se trata de ti», dijo, bajando la voz. «De lo que no has soltado». Esteban bajó la mirada. Tenía razón.
Todo ese misterio, esa presencia imposible en la camilla, lo estaba sacudiendo por dentro. No solo como médico, sino como hombre, como alguien que aprendió a vivir anestesiado emocionalmente para poder seguir adelante. Esa noche, cuando todos se habían ido, se sentó junto al paciente. Encendió una pequeña lámpara. El hospital dormía en su ritmo habitual. Quejidos, suspiros, zumbidos de máquinas. Pero allí, en esa sala, el aire era diferente. «No sé quién eres», le dijo en voz baja, «pero sí sé lo que me estás moviendo, y no me gusta». El hombre seguía inmóvil. Su respiración era tan suave que apenas se notaba. «¿Tú sabes lo que es ver morir a alguien que amas y no poder hacer nada?», continuó Esteban. «Ver cómo se apaga, como si nunca hubiera estado aquí». Entonces ocurrió algo inesperado. «Sí lo sé», susurró el paciente sin abrir los ojos. Esteban se quedó helado. Su corazón latía con fuerza. «¿Qué dijiste?» «No fue tu culpa». Fue apenas un susurro, casi imperceptible. Pero cada palabra lo atravesó como una descarga eléctrica. Esteban retrocedió un paso. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía decirlo justo así? ¿Tú me escuchas?» El hombre no respondió. Su rostro permanecía sereno, como si acabara de liberar un alma atrapada. Pero Esteban sintió que algo en su interior se quebraba. Una pared invisible, una resistencia que llevaba años manteniendo. Salió de la sala sin decir palabra. Caminó hasta la azotea del hospital, donde el aire nocturno era frío y húmedo. Allí, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer las lágrimas que había guardado durante años. No eran de tristeza ni de rabia, eran de rendición. «¿Y si sí?», murmuró. «¿Y si no estoy solo?». No encontró respuesta en el cielo encapotado, pero tampoco buscaba una. Solo necesitaba esa pregunta, porque a veces lo que comienza a sanar no es el cuerpo, sino el alma. El día siguiente amaneció con un cielo encapotado y una humedad que parecía pegarse a la piel. El hospital hervía de actividad, pacientes nuevos, enfermeros cambiando turnos, médicos corriendo de un lado a otro. Pero en el centro de todo, Esteban sentía una desconexión total, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente aún estuviera en aquella sala, junto al hombre que habló dormido. Y lo conocía. Mientras caminaba por el pasillo principal, escuchó a un par de doctores hablar a espaldas. «¿Supiste del tipo ese sin identificación? Dicen que los pacientes mejoran solo con estar cerca. Yo digo que es puro cuento de pasillo. Sugestión colectiva. Ya sabes cómo son aquí con las cosas raras». Esteban apretó los dientes. Quiso interrumpirlos, pero se contuvo. Tenía que mantenerse firme. Si hablaba demasiado, podrían cuestionar su estado mental. Ya bastante presión cargaba con lo que sentía. A mitad de la mañana, fue llamado al despacho del director, el doctor Morales. Lo recibió con expresión severa, los lentes empañados por el vapor del café. «Ramírez, siéntese», ordenó seco. Esteban obedeció. «He recibido reportes inusuales», dijo Morales, hojeando una carpeta. «Comentarios de personal y residentes. Hablan de fenómenos que, honestamente, no tienen cabida en un hospital público». «¿A qué se refiere, doctor?» «No me hagas repetirlo. Milagros, curaciones espontáneas, visiones. ¿Qué está pasando con ese paciente?» Esteban guardó silencio unos segundos. Luego habló con cautela. «Sus signos vitales son estables. Las heridas están cicatrizando más rápido de lo normal, pero sin intervención médica directa. No puedo explicar lo que ocurre, pero tampoco puedo negarlo». Morales lo miró con escepticismo. «Tú eres un hombre de ciencia, Esteban. No te me vayas a desviar». «No estoy desviándome. Solo estoy observando lo que cualquiera puede ver. Lo que cualquiera puede imaginar, querrás decir». Morales se levantó y caminó hasta la ventana. «Este hospital no es una iglesia, ni un refugio para fanáticos. Aquí no podemos permitir cuentos místicos. Haz tu trabajo y nada más». Esteban salió con el corazón encogido. Algo dentro de él se rebelaba contra esa orden. Sabía que parte de su formación exigía objetividad, control, frialdad.
Pero cada vez era más claro que no estaba frente a un caso médico común. Cruzó hacia la sala de observación, buscando en los rostros de los pacientes alguna señal de cordura que le devolviera la calma. Y entonces la vio, una mujer mayor, de rostro curtido por el sol, sentada frente a la puerta. Tenía las manos unidas, como rezando, y murmuraba en voz baja. ¿Está esperando a alguien? Preguntó Esteban. La mujer levantó la mirada. Sus ojos eran intensos, casi negros. No, mijo, ya lo vi. Está allá adentro. ¿A quién vio? A Jesús. En sueños. Me dijo que viniera aquí, que aquí está su cuerpo, para recordarnos que todavía queda esperanza. Esteban se quedó mudo. Sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo sabe usted eso? Lo supe desde que lo vi. Y tú también lo sabes, aunque te hagas el fuerte. La mujer se levantó sin esperar respuesta y se marchó, como si hubiera cumplido una misión. Esteban quedó allí, inmóvil, con la mente hecha un torbellino. Esa noche, en su departamento en Iztacalco, trató de escribir en su libreta. Quería registrar todo, lo que había oído, lo que sentía, lo que no entendía. Pero las palabras no salían. Solo pudo escribir una pregunta. ¿Y si todo lo que aprendí no basta para comprender lo que tengo enfrente? Esa noche, el hospital pareció sumirse en un silencio más profundo de lo habitual. A pesar del bullicio constante, del movimiento de camillas y del chasquido de puertas, había algo distinto en el aire. Una quietud cargada, como si el edificio entero respirara con cautela. Esteban dormía por primera vez en 3 días. Su cuerpo agotado se había rendido en la pequeña sala de descanso de los médicos, pero su mente no descansó. En su sueño, se encontró caminando por un pasillo sin fin, iluminado por una luz cálida y tenue. Las paredes eran blancas, lisas, pero sin ventanas ni puertas. Solo pasos, y al fondo, una figura. Era el paciente. Estaba de pie, envuelto en una túnica clara, con el rostro sereno y los ojos clavados en él. ¿Por qué a mí?, preguntó Esteban. Porque llevas años esperando respuestas, pero no haces las preguntas correctas, respondió la figura con una voz profunda, envolvente. Yo no creo en esto. No creo en visiones, ni milagros. Tampoco creías en el amor cuando murió tu hermana. Pero seguiste amando, aunque te doliera. Esteban sintió un nudo en la garganta. La figura se acercó lentamente. Tu dolor no fue castigo, fue llamado, y tú lo ignoraste tanto tiempo que ahora ha vuelto a buscarte. ¿Quién eres?, preguntó, con la voz quebrada. Tú ya sabes quién soy. Esteban despertó empapado en sudor. Miró el reloj. 3:16 a.m. Se levantó con el corazón latiendo con fuerza y fue directo a la sala de observación. El paciente dormía, como siempre, pero parecía estar sonriendo. Esteban sintió un estremecimiento. Era imposible que supiera lo que había soñado. ¿O no? A la mañana siguiente algo corrió como fuego entre los pasillos. Varios trabajadores del hospital habían tenido sueños similares. La enfermera Clara soñó que caminaba de niña por la Basílica de Guadalupe, guiada por una figura luminosa. Despertó llorando. Me abrazó y me dijo que nunca estuve sola, contó entre sollozos. Un camillero, Elías, confesó haber soñado que pedía perdón a su padre fallecido por las palabras no dichas. Sentí que por fin descansaba en paz, dijo, con los ojos vidriosos. Los relatos continuaban. Una paciente oncológica soñó con un campo de flores y una mano que la sostenía. Una mujer embarazada, internada por preeclampsia, soñó que su bebé nacía sano y en sus brazos un hombre sin rostro lo besaba en la frente. Todos describían la misma sensación: paz, comprensión, perdón. Esteban escuchaba en silencio. No intervenía, no juzgaba, solo tomaba nota en su libreta. Pero dentro de él, el muro del escepticismo ya no resistía. Algo pasaba, algo real, aunque no pudiera explicarse con diagnósticos ni tomografías. Esa tarde, mientras se tomaba un café en la cafetería del hospital, se le acercó una joven residente. «Doctor Ramírez, disculpe, tuve un sueño anoche»,
con usted. Esteban la miró con sorpresa. ¿Conmigo? Sí. Usted estaba en un quirófano operando a alguien, pero no estaba solo. Él dudó un instante. Él le sostenía la mano mientras usted lo hacía. ¿Él quién? El paciente sin nombre, le decía. Confía. Tus manos recuerdan lo que tu corazón olvidó. Esteban no supo qué decir. Sintió que el café se le enfriaba entre los dedos. La residente se retiró con una sonrisa tímida. Y él, por primera vez en años, deseó volver a dormir. Porque ahora los sueños eran más reales que las certezas, y tal vez, en uno de ellos, encontraría la verdad que tanto había evitado. El amanecer trajo una luz suave, filtrada por las nubes grises que colgaban pesadas sobre la ciudad. Esteban llegó temprano al hospital, sin haber dormido más que un par de horas. Caminó directo a la sala donde reposaba el paciente sin nombre. Al entrar notó algo distinto. Los monitores seguían en silencio, pero la atmósfera había cambiado. Era como si el tiempo allí dentro tuviera otro ritmo, como si todo lo que ocurría afuera se volviera irrelevante. El paciente abrió los ojos por primera vez en días, lentamente, como si regresara de un lugar lejano. Esteban se acercó con el corazón golpeando su pecho. Quiso decir algo, pero fue interrumpido por una voz firme, clara. «Necesito que me lleves a la capilla». Esteban lo miró, incrédulo. «¿A la capilla? No puedes levantarte aún. Tu cuerpo...» «Estoy bien», interrumpió con calma. «No es por mí. Es por ti». «¿Por mí?» «Lo sabrás cuando lleguemos». Esteban dudó. Era un médico, y cada fibra de su formación le gritaba que aquello era una locura. Pero había algo en la mirada del hombre que no podía ignorar. No era una petición, era un llamado. Consiguió una silla de ruedas y, sin explicar a nadie, lo ayudó a sentarse. El paciente no mostró dolor ni debilidad. Cada movimiento era firme, como si nunca hubiera estado herido. Mientras cruzaban el hospital, varios trabajadores se detenían al verlos pasar. Algunos hacían la señal de la cruz. Otros murmuraban oraciones. Un silencio reverente los acompañaba, como si un poder invisible envolviera cada paso. La capilla del hospital estaba vacía, iluminada apenas por la luz tenue que entraba por un vitral con la imagen del Sagrado Corazón. Esteban empujó la silla hasta el centro del lugar. El paciente bajó la cabeza, cerró los ojos y habló sin voltear. «Aquí naciste por segunda vez, aunque aún no lo recuerdes». Esteban no entendía. «¿Qué quieres decir?» «Aquí lloraste por primera vez con el alma. No cuando murió tu hermana, sino cuando decidiste que ya no creerías en nada». El médico sintió una punzada en el pecho. Se sentó en una banca, sin poder apartar la vista del hombre. «¿Por qué me haces revivir todo esto? Porque no puedes sanar lo que no estás dispuesto a mirar». Hubo un silencio largo, profundo. Solo se escuchaban las gotas de agua golpeando los vitrales. «¿Y qué se supone que haga con todo lo que siento?», preguntó Esteban con la voz quebrada. «No puedo cambiar el pasado. No puedo traerla de vuelta». «No, pero puedes dejar de culparte por algo que nunca estuvo en tus manos». Esteban bajó la mirada. Un temblor recorrió sus manos. «Yo debía cuidarla. Era su hermano. Era mi deber. Eras un niño, e hiciste lo que pudiste. Y eso fue suficiente». Entonces, el hombre se levantó de la silla sin esfuerzo. Caminó hasta él y colocó su mano sobre su hombro. «Tú tienes el don de devolver la fe. Pero primero debes recuperarla». Esteban sintió un calor intenso recorrer su cuerpo. No era físico, era algo más profundo, como si una grieta interna se llenara de luz por primera vez en años. «¿Quién eres?», susurró. El hombre no respondió, solo sonrió, con esa calma que desarmaba cualquier duda. Luego se volvió hacia el altar, se arrodilló y cerró los ojos. Esteban permaneció sentado, sin moverse. Ya no necesitaba entenderlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente sentía. La guardia de aquella tarde parecía ir en cámara lenta. Los casos llegaban sin pausa, como siempre,
pero Esteban sentía que algo había cambiado en su interior. No sabía cómo explicarlo, pero se movía con una serenidad que no reconocía como suya. Todo lo que había ocurrido en la capilla esa mañana seguía vivo en él, como una llama silenciosa que lo acompañaba. A las 6:12 p.m., la alarma del área de urgencias se disparó. «Paro cardíaco infantil en ingreso», gritó una enfermera, corriendo con un niño de no más de 6 años en brazos. El cuerpo del pequeño estaba flácido, sin color. La madre, envuelta en llanto, tropezaba detrás de ellos gritando su nombre. «Santiaguito, por favor, despierta». Esteban no dudó. Tomó los guantes, revisó signos. No había pulso, no había respiración. Adrenalina. Ya. Comenzamos RCP. Durante los siguientes minutos, el equipo entero trabajó como una orquesta en caos, con presiones torácicas, ventilación, monitoreo. Pero el niño no respondía. El tiempo parecía estancarse. Esteban sentía el sudor frío correr por su espalda. Miró el monitor. Nada, solo líneas planas. Minuto 7 sin respuesta, informó Clara con voz tensa. Entonces, Esteban se detuvo un segundo. No porque estuviera cansado, no porque hubiera perdido la esperanza. Se detuvo porque sintió algo, una presencia detrás de él. Giró apenas el rostro. Y allí estaba, el paciente sin nombre de pie a unos metros, observándolo en silencio. No dijo nada, solo lo miró. Y Esteban, sin entender por qué, sintió que debía continuar. Pero esta vez, no con desesperación, sino con fe. Colocó sus manos sobre el pecho del niño y cerró los ojos un instante. «Santiago, vuelve conmigo», susurró. Y luego reanudó las compresiones, con una calma precisa, como si sus manos recordaran lo que su alma ya sabía. De pronto, el monitor emitió un pitido agudo, un latido, luego otro, y otro más. «¡Tenemos pulso!», gritó Clara, incrédula. El niño abrió los ojos, respiró con un sobresalto y comenzó a llorar. Su madre se desplomó de rodillas, entre sollozos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Nadie en esa sala podía explicar lo que acababa de pasar. Había sido más que una resucitación. Había sido una segunda oportunidad. Esteban se quedó allí, con las manos aún sobre el pequeño pecho, sintiendo una paz indescriptible. Miró hacia la puerta. El paciente ya no estaba. Horas después, Clara se le acercó mientras él lavaba sus manos, aún temblorosas. «Nunca te había visto así, Esteban, tan seguro». «No estaba solo», respondió, sin levantar la vista. «Él estaba ahí, ¿verdad?». Esteban asintió. No me habló, solo me miró, pero fue suficiente. La enfermera respiró hondo. «¿Y ahora qué? ¿Vas a decirle al director?». «¿Decirle qué?». «¿Que un desconocido con heridas imposibles me ayudó a salvar a un niño sin tocarlo?». Clara sonrió con tristeza. «Tienes razón, nadie lo creería». Pero Esteban ya no necesitaba que lo creyeran. Por primera vez en años, él mismo se creía. No en una explicación científica, no en una teoría, sino en algo más grande, más humano. Al salir del quirófano, pasó por la capilla. Entró sin pensarlo. Se arrodilló frente al altar y cerró los ojos. No dijo nada, no pidió nada, solo dio gracias. Porque había entendido que a veces el milagro no está en lo que ocurre, sino en quien decide creer que es posible. La noche cayó sobre la Ciudad de México con su caos habitual. Claxonazos, luces intermitentes, vendedores ambulantes gritando ofertas entre las estaciones. Esteban, con su bata guardada bajo el brazo, salió del hospital decidido a caminar hasta la estación del metro Balbuena. Necesitaba aire, silencio, distancia. Al bajar al andén, notó algo extraño. Entre la multitud apresurada, un rostro conocido se recortaba al fondo, de pie junto a una de las columnas. No podía ser, no allí, no después de todo. Era él, el paciente sin nombre. Ya no vestía la bata del hospital.
Llevaba ropa sencilla, camisa clara, pantalón oscuro, sandalias. La mirada fija, serena, como si supiera que Esteban lo buscaba. Esteban se abrió paso entre la gente, esquivando cuerpos, mochilas, vendedores. Cuando llegó al lugar, el hombre ya no estaba. Miró a su alrededor, confuso. De pronto, lo vio nuevamente, subiendo las escaleras hacia la salida oriente. Lo siguió sin pensarlo. Salieron a las calles de Iztapalapa. Esteban no recordaba haber caminado tanto desde su adolescencia. Las avenidas estaban vivas, tamaleros, músicos callejeros, niños corriendo, y ese murmullo constante de la ciudad que nunca duerme. El hombre caminaba con paso firme, pero no apresurado. Se detenía en esquinas, observaba a la gente, saludaba con una sonrisa que nadie parecía notar. Entró a una callejuela flanqueada por casas de colores deslavados. Allí, bajo un poste de luz intermitente, se arrodilló frente a un hombre en situación de calle, cubierto con cobijas sucias. Esteban, oculto a unos metros, observaba. Vio cómo el sin nombre tomó las manos del hombre y le habló con ternura. El otro rompió en llanto. «Perdón, señor, yo no sabía cómo volver», dijo con voz rota. El paciente lo abrazó sin responder, y Esteban sintió algo apretarse en su pecho. Continuaron caminando. Esta vez Esteban decidió acercarse. «¿Por qué haces esto?», preguntó al fin. El hombre se detuvo. Lo miró con esa misma expresión de paz que había visto en la sala de urgencias. «Porque ellos también me lo preguntaron una vez». «¿Quiénes?». «Los que estaban seguros de que yo no era nadie». Esteban tragó saliva. ¿Tú sabes lo que significa todo esto?» «Tú eres quien necesita saberlo», respondió. «Yo solo soy el recordatorio». «¿De qué?». «De que incluso la oscuridad más densa se disipa con una chispa de fe». Caminaron unos pasos más. Entraron a una pequeña placita donde varios niños jugaban entre risas. El hombre se sentó en una banca. Un niño se le acercó y, sin decir palabra, le entregó un dibujo hecho con crayones. Un sol y dos personas tomadas de la mano. «Gracias», dijo el hombre, con una sonrisa sincera. Esteban observaba todo, sintiéndose extraño. No como un médico, no como un testigo, como un alumno que apenas empieza a entender su lección. «¿Por qué me elegiste a mí?». El hombre lo miró, como si la respuesta ya estuviera dentro de él. «Porque tú nunca dejaste de buscar, solo te cansaste de esperar». Esteban bajó la mirada. Sus pensamientos eran un torbellino: ciencia, fe, pasado, futuro. Nada encajaba, y al mismo tiempo todo tenía sentido. «¿Te volveré a ver?». El hombre no respondió, solo extendió la mano y la colocó sobre su hombro. Esteban sintió un calor suave, envolvente, como un abrazo sin brazos. Luego se levantó y comenzó a alejarse. Esteban quiso seguirlo, pero algo le dijo que no debía. Lo observó hasta que desapareció entre la multitud, tragado por las luces de la ciudad. Y allí, en medio del ruido, de la confusión, de la vida cotidiana, Esteban sintió una certeza silenciosa. Lo había encontrado, y ahora debía encontrar lo que haría con todo eso. Al día siguiente, Esteban se despertó antes del amanecer, con el pecho agitado y los ojos aún hinchados por la vigilia. No podía quedarse quieto. Algo dentro de él lo empujaba a moverse, a salir de su rutina, a hacer algo diferente. Tomó su mochila, guardó su libreta y salió sin rumbo definido. Caminó por calles que no visitaba desde hacía años, hasta llegar a su viejo barrio en Iztacalco. Las fachadas seguían igual de agrietadas, las bardas cubiertas con grafitis medio borrados, y los puestos de tamales ya humeaban en las esquinas. Los aromas, los sonidos, las voces, todo le recordaba su infancia. Pasó frente a la casa donde vivió con su abuela. Las ventanas estaban cerradas, pero en su mente aún veía a doña Magdalena rezando el rosario con los ojos cerrados y una fe que él no había entendido en ese entonces. Siguió caminando sin saber por qué, hasta que escuchó un grito. Se giró instintivamente. Una mujer en la puerta de una vecindad gritaba pidiendo ayuda. Esteban corrió sin pensarlo. «Mi mamá no puede respirar». En el interior,
Una anciana de piel arrugada y mirada asustada jadeaba con dificultad, aferrada al marco de una puerta. «Soy médico», dijo Esteban, agachándose. «Tranquila, señora. Estoy aquí». Le tomó el pulso, escuchó sus pulmones con un estetoscopio que llevaba por costumbre y comprendió de inmediato una crisis de EPOC agravada por la humedad del lugar. «Necesitamos oxígeno y nebulización urgente. ¿Tienen seguro?». La hija negó con la cabeza, desesperada. «No tenemos nada, doctor. Ya habíamos llamado una ambulancia, pero no llega». Esteban respiró hondo. Miró a su alrededor. No había recursos, no había herramientas, pero tenía sus manos. Y algo más. «Tráeme agua caliente, rápido, y sábanas limpias. Vamos a ayudarla aquí mismo». Improvisó una técnica antigua que había aprendido en la universidad. Vaporizaciones, compresión torácica suave, masaje de diafragma. La anciana comenzó a estabilizarse lentamente. Cuando por fin pudo hablar, le tomó la mano a Esteban. «Gracias, hijo. Pensé que ya no iba a haber otro día». Él le sonrió, pero por dentro algo lo atravesó. No era orgullo, era una sensación distinta. Como si por fin su vocación tuviera sentido más allá de un expediente médico. «¿Cómo supo llegar justo ahora?», le preguntó la hija. «No lo sé, solo sentí que tenía que venir». Cuando se despidió, la anciana le dijo algo que lo dejó helado. «Lo vi en un sueño hace 2 noches. Usted entraba por esa puerta con una luz en la espalda. Me dijo que no era mi hora». Esteban salió de la vecindad sin decir palabra. El cielo comenzaba a aclararse. Un rayo de sol se coló entre los edificios. Caminó hasta una pequeña capilla de barrio. No sabía por qué, pero necesitaba estar allí. Entró, se arrodilló y cerró los ojos. «No sé qué quieres de mí», dijo en voz baja, «pero si todo esto tiene un propósito, estoy listo». Sintió una paz que no venía del silencio, sino de dentro, como si una pieza perdida finalmente hubiera encajado. Salió de la capilla con una decisión firme. Ya no podía volver a su vida anterior. Ya no bastaba con recetar medicamentos o seguir protocolos. Tenía que sanar, pero no solo cuerpos, también almas. Y mientras el sol terminaba de asomarse, supo que aquel paciente sin nombre lo había despertado. No para que creyera en él, sino para que creyera de nuevo en sí mismo. La noticia corrió por los pasillos como un viento helado. Esteban Ramírez estaba siendo investigado por conductas no protocolarias, uso indebido de recursos médicos y difusión de creencias personales en el ejercicio profesional. Las palabras eran frías, exactas, cortantes. Le entregaron la notificación en un sobre cerrado mientras revisaba una historia clínica. No fue una sorpresa total, pero dolió igual. Lo había sentido venir desde las miradas esquivas, los cuchicheos, las preguntas disfrazadas de curiosidad. Clara lo encontró en la azotea del hospital, mirando el horizonte con las manos en los bolsillos. «¿Ya te enteraste?», preguntó sin rodeos. «Sí, me quieren fuera». «¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé», respondió con la voz serena, pero la mirada herida. «Parte de mí quiere luchar. Otra parte solo quiere irse. No puedes renunciar ahora, Esteban. No después de todo lo que ha pasado». Él la miró, con los ojos apagados. «¿Y si todo esto fue un desvarío? ¿Y si yo solo quise creer?». Clara se acercó, firme. «¿Viste al niño que revivió en tus manos? ¿A la señora que atendiste ayer? ¿A los pacientes que mejoraron solo con estar cerca de él?». «No fue fantasía. Tú lo viviste». Esteban no respondió. El viento soplaba fuerte y seco. El sol caía inclinado, teñido de naranja. 2 días después, la junta médica se reunió en una pequeña sala. 3 directivos, 2 abogados del hospital y una hoja de papel con acusaciones. Esteban entró sin abogado, solo, sin bata, sin miedo. «Doctor Ramírez», comenzó el director Morales, «hemos recibido múltiples reportes que indican un comportamiento fuera de los estándares clínicos. Se le acusa de promover ideas religiosas, de alterar protocolos y de permitir la entrada de personas no autorizadas a zonas restringidas». Esteban se mantuvo en silencio.
Esperó. ¿Tiene algo que decir? Sí, respondió con voz firme. Tengo muchas cosas que decir, pero no para defenderme, sino para que entiendan lo que no quieren ver. Los presentes intercambiaron miradas incómodas. Esteban respiró hondo. Sí, ayudé a personas fuera del reglamento, pero también salvé vidas. Sí, llevé a un paciente a la capilla, pero no para hacer un ritual, sino para escuchar. Escuchar a alguien que, sin decirme cómo, despertó en mí algo que yo creía muerto. Doctor Ramírez, interrumpió un miembro de la Junta, esto no es un confesionario. Aquí se evalúan hechos, no emociones. ¿Y la medicina no es también emoción, compasión, presencia? Nos hemos vuelto máquinas que recetan, diagnostican y se marchan. ¿Dónde quedó el alma del médico? Hubo un silencio incómodo. Entonces la puerta se abrió. Clara entró sin ser invitada. Con todo respeto, no pueden juzgarlo sin escuchar a quienes trabajamos a su lado. Yo estuve allí, yo vi lo que pasó, y puedo decir con toda certeza que el doctor Ramírez no está loco. Está más cuerdo que todos nosotros. Tras ella entraron más personas. Elías, el camillero. Marisol, la residente. Beatriz, la enfermera. Incluso la madre del niño que Esteban había salvado. Cada uno habló uno a uno, con voz firme, con lágrimas en los ojos o manos temblorosas, pero con verdad. Morales levantó la mano para pedir orden, pero ya era tarde. El juicio había dejado de ser administrativo, se había vuelto humano. Esteban no dijo nada más, solo los observó, con un nudo en la garganta. Y por primera vez desde que empezó esa travesía, se permitió una sonrisa sin miedo, porque entendió que no estaba solo, y que, a veces, defender la verdad no se trata de ganar, sino de no callar. Esteban salió del hospital con el alma en calma. No lo habían suspendido. Tampoco lo habían exonerado del todo, pero el proceso quedó detenido por falta de pruebas concluyentes. Era un limbo administrativo que no le quitaba el sueño. Lo importante era que, por primera vez en años, no sentía culpa, ni miedo, ni rabia. Sentía propósito. Esa misma tarde, decidió visitar a su madre. Hacía semanas que no la veía. Vivía en un pequeño departamento en la colonia Viaducto Piedad, sola, luchando contra una diabetes mal controlada que la dejaba sin energía la mayor parte del tiempo. «Mamá», dijo al entrar después de tocar sin obtener respuesta. La encontró dormida en el sillón, arropada con una cobija del América. El ventilador giraba lento y en la televisión un noticiero hablaba del calor histórico que azotaba la ciudad. Esteban le acarició el cabello con ternura. Ella abrió los ojos despacio. «Estebancito, qué milagro. Vine a verte. ¿Cómo te sientes?» «Cansada, hijo. Me cuesta hasta levantarme a hacer café. Pero no te preocupes, aquí estoy». Él le tomó la mano. Estaba fría, demasiado. «Voy a tomarte la presión, mamá. No hace falta...» «Sí hace», respondió, sacando su tensiómetro del bolso. «Siempre hace». Mientras revisaba sus niveles, una figura apareció en la puerta. Esteban no escuchó pasos, no sintió aire moverse. Solo levantó la vista y lo vio, al paciente sin nombre, de pie, con esa calma que lo envolvía todo. No dijo nada. Caminó hacia ellos con lentitud. Esteban se levantó, sin miedo. Su madre lo miró, sorprendida. «¿Quién es él?» El hombre se agachó frente a ella. Le tomó ambas manos con suavidad y la miró a los ojos. «No temas», dijo con voz serena. «Aún no es tu momento». La señora lo miró fijamente. No parecía sorprendida, solo conmovida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo lo soñé», susurró. «Estaba en un jardín, lleno de flores, y tú me esperabas ahí». Él sonrió. «Vendrás algún día, pero no hoy». Esteban los observaba sin poder moverse. Había algo en el ambiente, un calor suave, un silencio que no pesaba, sino que aligeraba el pecho. Su madre suspiró y por primera vez en semanas se enderezó con facilidad. «Ya no me duele», dijo, moviendo los hombros. «¿Qué me hiciste?» «Solo recordarte que aún tienes algo por vivir».
La mujer lloró en silencio. Esteban se acercó temblando. ¿Quién eres? Dímelo ya. ¿Eres...? El hombre lo miró con una dulzura infinita. No respondió. Se levantó, caminó hacia la ventana y la abrió. Una ráfaga de aire fresco entró, cargada de olor a tierra mojada, aunque no había llovido. Y entonces ocurrió. Esteban lo vio desvanecerse. No desaparecer de golpe, como en las películas. Fue algo más sutil, como si se fundiera con la luz, como si el mundo simplemente decidiera que ya no necesitaba estar visible. Su madre lo miraba también. No dijo nada. Ambos sabían que no estaban locos. «Estaba aquí, ¿verdad?», preguntó ella con voz emocionada. «Sí, mamá, estaba aquí». Esteban se sentó a su lado. Le tomó la mano otra vez, y por un instante ninguno de los dos habló. El mundo afuera seguía igual. Autos, claxones, vendedores de lotería. Pero dentro de ese pequeño departamento, algo había cambiado. Algo profundo, irreversible. Y mientras el sol comenzaba a esconderse tras los edificios, Esteban entendió finalmente que había recibido su respuesta. No con palabras, sino con presencia. Pasaron semanas desde aquella última visita. El paciente sin nombre no volvió a aparecer. Tampoco fue encontrado en ningún registro, ni siquiera en las cámaras de seguridad del hospital quedó evidencia clara de su paso. Era como si el mundo decidiera guardar silencio sobre él. Pero Esteban no necesitaba pruebas. Lo que había vivido lo marcó para siempre. Renunció oficialmente al hospital. No lo hizo por presión ni por miedo. Lo hizo porque entendió que su lugar ya no estaba dentro de una estructura que negaba todo lo que no podía etiquetar. En su carta de despedida escribió una sola línea. «Me voy a donde me necesiten, no a donde me paguen». Con los ahorros que tenía, rentó un pequeño local en Iztacalco, cerca del mercado. Era una antigua papelería cerrada desde la pandemia. La limpió, pintó las paredes de blanco y colocó una mesa, 2 sillas, un botiquín y un cartel pintado a mano. Consultorio popular, sin costo, sin juicio, sin prisa. Al principio, pocos se acercaban. Lo miraban con recelo, como si dudaran que un médico de verdad atendiera allí. Pero bastaron unos cuantos pacientes para que el rumor se esparciera. Un niño con fiebre, una mujer con úlceras, un anciano con hipertensión. Esteban los atendía sin recetas recetadas al azar, sin prisas. Escuchaba, observaba, tocaba con respeto. «No solo quiero que se cure tu cuerpo», decía. «Quiero que descanses por dentro». Pronto el consultorio se llenó. No era raro ver gente esperando desde las 6 de la mañana. Algunos solo querían hablar. Otros necesitaban abrazos. A veces no había medicina que dar, solo tiempo, solo compañía, solo fe. «¿Usted cura, doctor?», le preguntó un niño una tarde calurosa. «No, hijo, yo no curo. Solo acompaño a que tú mismo te cures». «¿Y por qué todos se sienten mejor después de hablar con usted?». Esteban sonrió. «Porque a veces lo que más sana es sentirse visto». Un día, al cerrar el consultorio, una señora le llevó una caja con veladoras. «Es para que nunca se apague la luz aquí, doctor, porque usted trajo esperanza a este barrio, y eso no lo da ninguna pastilla». Esteban la abrazó. Ya no sentía la necesidad de explicar nada, ni de justificar sus decisiones. Ya no cargaba con el dolor de su hermana, ni la rabia contra un sistema roto. Ahora entendía que su camino no era salvar a todos, sino estar presente con quien lo necesitara. Un sábado por la mañana recibió una visita inesperada. Era Clara. «No me digas que este es tu famoso consultorio», dijo sorprendida. «El mismo. ¿Quieres pasar? Solo si me invitas un café». Se sentaron en la banqueta, viendo pasar a la gente. Clara lo observó, sonriendo. «Nunca te vi tan en paz, Esteban. Yo tampoco me había visto así. ¿Aún piensas en él?». «Todos los días. Pero no con angustia, con gratitud». «¿Crees que volverá?». Esteban miró el cielo, despejado, azul. «No lo sé. Tal vez nunca se fue. ¿Y si todo esto fue un milagro?
¿Y si todo esto fue simplemente lo que tenía que pasar? Clara asintió. Se quedaron en silencio, compartiendo el café, el aire, la certeza de que algo más grande los había tocado, y aunque nadie volvió a ver al paciente sin nombre, su huella seguía viva, en cada mirada agradecida, en cada gesto de compasión, en cada persona que entraba por esa puerta creyendo que aún había esperanza. Esteban ya no necesitaba saber quién era. Solo necesitaba recordar lo que él mismo había aprendido, que a veces el verdadero milagro es quedarse y sanar con lo que se tiene. Años después, un joven médico de servicio social llegó al pequeño consultorio de Iztacalco. Tocó la puerta con timidez. Llevaba la bata recién planchada, el estetoscopio colgado al cuello y los ojos llenos de incertidumbre. «¿Usted es el doctor Ramírez?», preguntó. Esteban, ya con canas en la barba, levantó la vista desde su escritorio. Sonrió. «Así me dicen por aquí». «¿Tú eres el interno que mandaron?». «Sí, doctor. Me dijeron que aquí aprendería lo que no enseñan en la facultad». «Eso es verdad. Aquí no enseñamos medicina. Enseñamos a mirar a los ojos». El muchacho lo observó confundido. «¿Y los libros?». «Los vas a necesitar, pero no son suficientes». Aquel joven se integró con torpeza, pero con ganas. Atendía pacientes, tomaba notas, cometía errores. Una noche, después de un caso especialmente duro, se quedó limpiando el consultorio mientras Esteban acomodaba las carpetas. «Doctor, ¿usted nunca dudó de lo que hace?». Esteban se detuvo un momento. Miró al chico con ojos serenos. «Todos dudamos. La diferencia está en qué haces con esa duda». «Yo a veces no sé si sirvo para esto, no sé si tengo vocación». «Yo tampoco lo sabía», dijo Esteban, «hasta que lo supe». El joven frunció el ceño. «¿Cómo lo supo?». Esteban sonrió, caminó hasta una repisa y sacó una pequeña caja. De ella tomó una cruz de madera vieja, desgastada, porque una vez atendía a un hombre sin nombre. Nadie sabía quién era. Nadie entendía por qué sanaban los que lo rodeaban. Pero él me vio cuando ni yo podía hacerlo. El joven sostuvo la cruz entre los dedos con respeto. «¿Quién era?». Esteban lo miró largo rato. «Tú ya sabes quién era». El muchacho se quedó en silencio. Afuera, el bullicio del mercado comenzaba a calmarse. El cielo se teñía de naranja y rosa, la ciudad bajaba el ritmo. «¿Y lo volvió a ver?». Esteban negó con la cabeza. «No con los ojos. Pero sí con el alma, en cada paciente, en cada gesto, en cada vez que alguien vuelve a creer. Él nunca se fue». El interno lo miró, como si finalmente algo encajara dentro de sí, como si la medicina dejara de ser solo un deber y se volviera destino. Esteban volvió a su silla, abrió su libreta y escribió una sola frase: «Donde hay fe, la ciencia se arrodilla». El joven se levantó conmovido. «Gracias por todo, doctor. Gracias a ti por no rendirte». Mientras el muchacho salía, Esteban se quedó solo en el consultorio. Miró la pared donde colgaban notas, dibujos de niños, cartas de agradecimiento. Su historia no estaba escrita en diplomas ni reconocimientos. Estaba en esas miradas, en esas manos tomadas, en esas lágrimas compartidas. Y mientras cerraba la puerta, pensó en lo que aquel hombre sin nombre le había enseñado: que la fe no es una meta, sino un camino, que sanar no siempre es curar, y que a veces basta con estar. Si esta historia tocó algo en tu corazón, suscríbete al canal para que más personas puedan descubrirla. Y si quieres seguir explorando relatos que transforman, haz clic ahora en el siguiente video que aparece en tu pantalla. La próxima historia puede ser la tuya. Gracias por acompañar este viaje. Nos vemos pronto.